Gracias y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con este estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a iniciar hoy con el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. El Espíritu se recibe por la fe. Vamos inmediatamente a hacer lectura de la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu se recibe por la fe. Si pudiéramos darle un nombre a todo el asunto de esta carta, sería la ley y la gracia. Este es el único tema de esta epístola y téngalo siempre claro porque es el contexto de toda esta epístola, la ley y la gracia. En este capítulo 3 y 4 vamos a ver a Pablo mucho más teórico y teológico. Habíamos visto en los estudios anteriores que Pablo en esta carta pasa de lo emocional a lo racional. Y aquí Pablo pasa a usar mucho más la razón. Por eso vamos a ver a Pablo un poco más teórico y teológico. Aunque en estos primeros versos va a apelar a la experiencia de los Gálatas, pero basado en lo que les había enseñado a ellos. Recordando que las iglesias de Galacia principalmente son Iconio, Listra y Derbe, que es aquella región donde Pablo en sus primeros viajes misioneros plantó estas iglesias, esas congregaciones. Pablo inicia esta sección algo fuerte, llamando insensatos a los Gálatas, como también necios en el versículo 3. Dice Pablo, oh Gálatas insensatos. Y en el versículo 3 dice, tan necios sois. La palabra insensatos viene del griego anoetos, que significa no sabios, no entendedor, carente de sentido. La palabra necios del versículo 3 corresponde a la misma del versículo 1, es decir, insensatos. En el versículo 3 tendría una connotación o la connotación de sin sentido, que es uno de los significados de esta palabra anoetos, sin sentido, o Gálatas sin sentido. Y es que esto es lo que Pablo quiere llevar a los Gálatas a reflexionar con una serie de preguntas retóricas. Aunque Pablo quiere apelar a las experiencias de ellos en la forma en que recibieron el Espíritu, primero Pablo habla de lo teórico, de la teología, de la enseñanza, de la doctrina. Primero es lo teórico, luego las experiencias. Las experiencias no son la base de la fe, sino la palabra. Las experiencias no son la base de lo que nosotros creemos, de nuestras convicciones. Nuestras experiencias no marcan nuestras convicciones, sino la palabra de Dios. Y esto fue lo que hizo el apóstol Pablo. Después de esta expresión, oh Gálatas insensatos, Pablo les hace una pregunta. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó? Otra versión de este versículo dice, ¿quién los ha hechizado? ¿O quién los ha embrujado? Y Pablo usa esta palabra para darle fuerza al estado sin sentido en el que estaban los Gálatas, pues habiendo iniciado creyendo en las enseñanzas de Pablo, ahora están creyendo totalmente lo contrario o lo opuesto a lo que habían recibido. Por eso la connotación de esta palabra necios o insensatos es sin sentido. En el estado en el que se encuentran, están en un estado sin sentido, no tiene sentido lo que están ahora creyendo. Después de haber tenido experiencias maravillosas con Cristo basados en la enseñanza. Y la enseñanza fue tal que Pablo dice que la verdad fue presentada tan claramente entre ellos que ellos es como si hubieran visto a Jesucristo crucificado. Dice Pablo, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos
Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto no lo podemos ver como si fuera tan hiperbólico o tan exagerado, una expresión exagerada de Pablo. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. ¿Y por qué no así? Vamos a mirar en Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 14, versículo 8 al 10. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Así que aquel Verbo que existió antes de la creación fue el mismo Verbo que se hizo carne. Fue tan real Jesús hecho carne como tan real el Verbo antes de haberse hecho carne. Su esencia es eterna y ha permanecido y permanece para siempre. No es exagerado entonces cuando estamos frente a la palabra de Dios y su enseñanza, que es como si estuviéramos frente a Dios mismo, como viendo a Dios mismo en su esencia. Es lo mismo que le dice Jesús a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Jesús no está diciendo que Él es el Padre, sino que la unidad que hay entre el Padre y Jesús, el Hijo, es tan perfecta que quien ve a Jesús en sus obras y en sus palabras está viendo al Padre, porque tanto las obras como las palabras que Jesús hacía y decía eran la voluntad del Padre, lo que el Padre le decía que hiciera, lo que el Padre le decía que dijera. Esto es lo mismo a lo que Pablo está diciendo aquí a los Gálatas. Cuando yo les prediqué el Evangelio, les enseñé el Evangelio, les enseñé tan claramente el Evangelio que ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. Pablo hizo todo su esfuerzo por presentarles a Jesucristo crucificado. Esto significa crucificado y resucitado, que era el mensaje central de los apóstoles. Ahora, a partir de esa enseñanza, los Gálatas recibieron el Espíritu por la fe. Fue tan clara la presentación de Jesucristo que ellos creyeron. Y como resultado, primero, Pablo habla del padecimiento que ellos experimentaron por haber obedecido a Cristo. Y segundo, el Espíritu hizo maravillas entre ellos. El versículo 4 dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y el versículo 5 dice: aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Esas fueron las experiencias que tuvieron los Gálatas, que vivieron los Gálatas a partir de recibir el Espíritu por la fe en la enseñanza que Pablo les había dado a ellos. Así que Pablo apela a esas experiencias de los cristianos de la iglesia de Galacia para argumentarlos y hacerlos caer en razón, para sacarlos de ese estado sin sentido en el que ellos se encuentran ahora, cuando quieren obedecer a la ley para ser justificados ante Dios. La primera experiencia que ellos tienen es que sufrieron padecimiento. Esto hace parte, y esto es una evidencia contundente de un verdadero hijo de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Asimismo lo dijo Jesucristo cuando comisionó a los apóstoles a predicar el Evangelio. Les advirtió de la
persecución y de los padecimientos que ellos iban a enfrentar. Dijo Jesús: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Jesús advirtió de los padecimientos de sus discípulos y Pablo advirtió de los padecimientos de los que creían en Cristo. Esto es uno de los males que hoy está viviendo y estamos viviendo nosotros, la iglesia, en este tiempo. La iglesia en este tiempo no está padeciendo persecución. Algunas persecuciones aisladas por allí en algunos lugares o regiones de países musulmanes, países con influencias extremistas. Pero en términos generales la iglesia no está padeciendo persecución. Y uno de los problemas principales es porque no estamos haciendo lo que debiéramos estar haciendo. Si hiciéramos lo que realmente debemos hacer, este mundo nos aborrecería. Este mundo se sentiría mal con nuestra presencia. Este mundo nos perseguiría a nosotros como iglesia. Esa es una de las causas de un verdadero creyente cuando obedece a Cristo. Empezará a padecer persecución. Así que en su buen comienzo de la iglesia o de las iglesias, quienes obedecían a la verdad estaban teniendo el respaldo del Espíritu, no solamente que ellos estaban sufriendo aquellos padecimientos, sino que el Espíritu los respaldaba con señales y prodigios, con señales y prodigios. A eso Pablo apela y por eso les hace una pregunta retórica para llevarlos a la reflexión. Esto solo quiero saber de vosotros, versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y no es que Pablo no supiera. Pablo quería que ellos pensaran sobre la respuesta lógica a la pregunta retórica. Esta misma pregunta la hace Pablo en el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es como si Pablo les dijera, en todo lo que han aprendido, en todo lo que han vivido, ¿qué papel ha jugado la ley? Y la respuesta es ninguna. Cuando todo lo que han aprendido y han vivido ha sido por la fe en el Evangelio. O como dice el título, el Espíritu se recibe por la fe. Esta palabra espíritu es la palabra que más se repite en esta sección del versículo 1 al 5, porque es lo que Pablo quiere que ellos piensen sobre cuando recibieron el Espíritu, ¿por qué lo recibieron? Las experiencias como consecuencia de recibir el Espíritu, ¿por qué las tuvieron? ¿Por la ley? La respuesta es en ninguna manera, no. Pablo quiere que ellos recapaciten, que ellos entiendan y que ellos comprendan que ahora están desviándose totalmente de la esencia del Evangelio. Pablo les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hermanos, el Evangelio no es llegar por fe y continuar luego por la ley. Esto es un error grande, grave, y es un error que en algunas iglesias inconscientemente, y lo digo así, inconscientemente lo creen así. Que usted llega por fe, pero debe continuar por ley. Esto es un error. Pablo dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Recordamos que el tema de esta carta es la ley y la gracia. Habiendo comenzado por la gracia, ¿ahora van a acabar por la ley? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Habiendo comenzado por la fe, ¿ahora van a acabar por la ley? Están haciendo lo contrario. No es llegar por fe y continuar por ley. Alguien pregunta entonces, ¿o sea que no tengo que guardar la ley?
Si le pudiera decir que no, le diría no. Pero esto hay que saberlo entender y cuál es el papel fundamental de la ley. Y no nos vamos a adelantar a este estudio del propósito de la ley, que ya luego entra en el versículo 19, el propósito de la ley. Pero no es que usted llega al Evangelio por fe, recibe el Espíritu de Dios y ya luego usted tiene que tener una lista en su mano de cuáles son las normas, las leyes que ahora debe cumplir para mantener la salvación que recibió por el Espíritu de Dios. No es así. Romanos 1:17, que fue un versículo que Dios usó para iluminar el espíritu, la mente de Martín Lutero, es un versículo que nos enseña sobre esto. Martín Lutero, quien fue un monje que en su conciencia que le acusaba diariamente de su pecado, llevó a este hombre a hacer obras y obras, a orar prolongadamente por muchas horas, a ayunar muchas veces, a confesar sus pecados durante el día muchas veces, porque su conciencia no le dejaba tranquilo de su condición de pecado. Y Martín Lutero creía que entre más obras hiciera, más iba a limpiar esa conciencia, más iba a callar esa voz de la conciencia que le acusaba, hasta que llegó a este versículo Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe es de principio a fin, dice otra versión de este versículo 17. No es que usted llega por fe y luego debe continuar por ley. Usted llega por fe y debe continuar por fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe de principio a fin. El Evangelio por la fe de principio a fin. Llegar por fe y creer que mi posición en Cristo se mantiene por las obras de la ley es terminar en la carne, es terminar en las cosas superficiales, en las cosas externas. La iglesia estaba cometiendo el error de llegar al Evangelio por fe, recibir el Espíritu por fe y luego continuar esa fe sometidos a la ley, creyendo que eso era lo que les iba a sustentar, y lo primero que ellos estaban haciendo era circuncidarse. Entonces ellos creían que por la circuncisión era que se llegaba a la plenitud en Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe. Bien, no siendo más, que el Señor añada bendición por su Espíritu a cada uno de los que escuchan su palabra. Le invitamos para que se suscriba a nuestro canal, comparta para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión y gracias por su atención.